Bueno, este es el segundo tema, hormonas hipofisiarias y su control hipotalámico. Tampoco es muy largo, relativamente sencillo, nada más hay que acordarse de las hormonas y sus efectos. La hipófisis se divide en dos partes, adenopófisis y neurohipófisis. La neurohipófisis es parte del sistema nervioso central y la adenopófisis no lo es. La adenopófisis tiene varias hormonas, son seis, pero se pueden catalogar como cinco técnicamente, ya que dos son casi iguales. Y la neurohipófisis son dos hormonas únicamente. Eh, y luego también están otras hormonas que regulan la secreción y producción de estas hormonas que tienen nombres similares y por lo tanto son fáciles de recordar también. Puedo indicar un poco como la etimología y la semántica de sus nombres para intentar que se haga más recordable estas cosas. Tampoco me voy a enfocar tanto en eso porque puede ser un poco como tedioso. Pero bueno, este, tal. Primero, la hipófisis. Eso es la glándula pituitaria, también se conoce, y está en la suella turca y está unido al hipotálamo por una estructura llamada tallo hipoficiario. El tallo hipofisario es como un pequeño puente, por así decirlo, eh, o una prolongación del hipotálamo que hace que se junte con la hipófisis. Y por allí pasa en la parte superior, que es la parte inferior del hipotálamo, se conoce como eminencia media. Y luego se extiende como tallo hipofisario. Y en la parte superior de este hay unos axones que conectan con neuronas del hipotálamo. Luego en la parte inferior de este tallo están unos vasos especiales, llamados vasos porta y hipotalámicos hipofisarios, que conectan las neuronas del hipotálamo con la adenopófisis. Y luego, como posterior e inferior a estos vasos, está la neurohipófisis, que la neurohipófisis es más una estructura nerviosa, mientras la adenopófisis es más una estructura glandular. Ahora voy a especificar un poco esto. Pero ahí da la diferencia de que a pesar de que la hipófisis se puede tomar como una sola glándula, está dividida en dos partes, la anterior y la posterior. Y bueno, eh, está el lóbulo anterior o adenopófisis y el lóbulo posterior que es la neurohipófisis. La adenopófisis, como dije, sintetiza y libera seis hormonas necesarias para el organismo, muy importante. Y la neurohipófisis libera dos hormonas peptídicas. Estas palabras importantes que la adenopófisis sintetiza y libera seis hormonas, mientras que la neurohipófisis libera únicamente dos. Este, porque la adenopófisis tiene la capacidad de sintetizar las hormonas, la neurohipófisis no. La neurohipófisis únicamente almacena las hormonas que provienen del hipotálamo. ¿Ok? Las hormonas que liberan la neurohipófisis se sintetizan en el hipotálamo y luego son enviadas por, por los axones del hipotálamo y son almacenadas en la neurohipófisis. Pero en la adenopófisis, ahí se sintetizan. Por eso la adenopófisis funciona más como una glándula, o sus células son glandulares. Y la neurohipófisis es más como tejido conectivo, por así decirlo, porque sirve más como un almacén. Bueno, luego las hormonas de la adenopófisis son estas. La primera es la hormona de crecimiento. También se conoce como somatotropina. Y lo que hace, pues, eh, es obviamente estimular el crecimiento del cuerpo. Luego voy a especificar un poco más lo que hace, que no es nada complicado, y un poco de cómo se regula. La corticotropina también se llama hormona adrenocorticotropa o ACTH. Y lo que hace esto es estimular la liberación de algunas hormonas corticosuprarrenales, afectando el metabolismo de proteínas, glucosa y lípidos. Esta hormona va a tener mucha importancia en capítulos posteriores de esto de endocrinología cuando ya se toque corte suprarrenal. Y la tirotropina
que esta es la hormona estimuladora de la tiroides, o estimulante de la tiroides, la TSH. TSH. Y lo que hace es estimular la tiroides, la glándula tiroides, para que secrete sus dos hormonas, que es la tiroxina y triiodtironina. La prolactina estimula el desarrollo de las glándulas mamarias y la producción de leche. Y luego las hormonas luteinizantes y hormonas estimulantes del folículo. Estas son las hormonas gonadótropas. ¿Ya? Estas son las que yo mencioné, que son dos muy similares en su función y se pueden categorizar como eh, únicamente como hormonas gonadótropas. Y son hormonas que regulan las gónadas de las personas, de los humanos. Los ovarios en la mujer y los testículos en los hombres. Y su función. Luego la neurohipófisis. Está la hormona antidiurética y la oxitocina. La hormona antidiurética ya lo vimos en renal, controla la excreción de agua en la orina, regula el equilibrio hídrico. Y la oxitocina controla la secreción de leche materna desde las glándulas mamarias hasta los pezones y también interviene en la función de la gestación al final interviene en el parto al final de la gestación. La adenohipófisis tiene diferentes células glandulares que producen estas hormonas específicas. Todo lo que mencioné de que en la adenohipófisis sintetiza sus propias hormonas. En la primera están las células somatótropas o somatotropas, eh, que sintetiza la hormona de crecimiento humana. Esto, eh, para poder recordar un poco, todos terminan en tropa. Esto es porque tropa viene del griego no sé qué, que significa regular o dar camino o algo así, guiar, pues. Entonces, empieza por el nombre de la hormona un poco y termina en tropa porque como es la hormona que regula, perdón, la célula que regula o sintetiza o guía estas hormonas, las crea, pues. Eh, entonces, las células que sintetizan la hormona de crecimiento humana se llaman células somatótropas o somatotropas de la adenohipófisis. Las células que sintetizan la corticotropina son las células corticótropas de la adenohipófisis. La tirotropina la sintetizan las células tirótropas. La hormona luteinizante y hormona estimulante de los folículos estas son las gonadotropinas. Por lo tanto, las células que la sintetizan son las células gonadótropas de la adenohipófisis. Y la prolactina son las células lactótropas. Ya está. Este, Luego, las hormonas de la neurohipófisis, como dije, no se sintetizan en la neurohipófisis, sino que provienen de neuronas del hipotálamo. Estas se llaman células magnocelulares y se ubican en los núcleos supraóptico y paraventricular del hipotálamo. Respectivamente, el núcleo supraóptico sintetiza vasopresina y el núcleo paraventricular sintetiza oxitocina, principalmente. Ambas pueden sintetizar la otra hormona, pero una sexta parte de lo que puede la otra. ¿Ok? Entonces, como que el supraóptico es más que todo para vasopresina o hormona antidiurética, que es otro nombre, y paraventricular eh, oxitocina. Y como mencioné, pues el hipotálamo sintetiza esta hormona y envía por axones hacia la neurohipófisis. Luego el sistema portihipotalámico hipofisario de la adenohipófisis. Esta funciona. La importancia principal de este sistema es regular la liberación de hormonas adenohipofisiales. ¿Ok? Porque
como la neurohipófisis está conectado por axones directamente al hipotálamo, la regulación de las hormonas neurohipofisarias es mediada por señales del hipotálamo, señales neuronales. Si el hipotálamo recibe cierta información corporal de dolor, sentimientos o señales aferentes de partes del cuerpo que necesitan ya sea eh, de hormona antidiurética, de oxitocina, se envían señales al hipotálamo y el hipotálamo envía señales al neurohipófisis para que empiecen a liberar las hormonas que almacenan. Un estímulo, por ejemplo, sería eh, la disminución de la presión arterial por pérdida de líquido o el aumento de, de la concentración plasmática, eh, de la osmolaridad plasmática. Entonces esto estimula a que se libere hormona antidiurética y provoca la retención de líquido para aumentar la presión arterial o aumentar la cantidad de plasma o de agua en sangre. Y bueno, la, la adenopófisis se regula no por axones, no, porque no está conectado directamente al hipotálamo, sino que el hipotálamo tiene unas neuronas específicas, que sintetizan una hormona inhibidoras y liberadoras de, para la adenopófisis. Y lo que hacen estas neuronas especiales, cuando sintetizan estas hormonas especiales, van a dirigirse hacia sus axones y va a llegar hasta la parte superior del tallo hipofisario. Y luego va a llegar hasta unas arterias de este tallo hipofisario y van ahora liberar sus hormonas para que se dirijan ahora hacia la adenopófisis. Ahora voy a mostrar una imagen que lo ilustra un poco mejor. Estas son las hormonas liberadoras e inhibidoras. Y que se dirigen hacia la eminencia media, la parte inferior del hipotálamo, secretan sus hormonas en pequeños vasos llamados vasos porta hipotalámicos hipofisarios. Y el tallo hipofisario es la unión entre el hipotálamo y la hipófisis. Voy a mostrar una imagen sobre esto. Aquí está. Estas son las neuronas de hipotálamo que pueden ser en distintas partes del hipotálamo, no en partes específicas. Estos son los axones que van a enviar sus eferencias o sus prolongaciones hasta esta parte y luego van a enviar sus hormonas inhibidoras o estimuladoras hacia estos vasos que van a ir hacia la adenopófisis y luego van a ir hacia el líquido extracelular de estas células glandulares que mencionamos, como por ejemplo las células somatótropas eh, o tirótropas, por ejemplo, de la adenopófisis y van a regular su funcionamiento. Estas son las hormonas principales. Está la somatoliberina o GHRH, la hormona liberadora de la hormona de crecimiento. La mayoría termina en RH porque viene del inglés release hormone. ¿Okay? Entonces sería growth hormone, release hormone. Eh, o la corticoliberina, CRH, que sería corticotropin release hormone. También, como para recordarlo también, puede ser como R de regulación, por así decirlo. Y todas terminan, casi todas en liberina, porque controla su liberación. Somatoliberina controla la liberación de la hormona de crecimiento o somatotropina. También se conoce como hormona liberadora de la hormona de crecimiento. Luego está la somatostatina, que inhibe la liberación de esta hormona. Estatina por éstasis, que es como decir, el estancamiento o la reducción la, la, la reducción del movimiento. Corticoliberina, que es la hormona liberadora de la corticotropina. Tiroliberina, que es la hormona liberadora de la tirotropina. Gonadoliberina, la hormona liberadora de las gonadotropinas, que es la hormona luteinizante y folículo estimulante. Y la hormona inhibidora de la prolactina.
Esta tiene otro nombre, es algo diferente, hormona inhibidora, porque no hay hormona estimuladora de la prolactina. Y si hay, tiene muy poca implicación. Eh, y también se le llama dopamina, lo cual se me hace curioso. La hormona inhibidora de la prolactina también se llama dopamina. Y bueno, son estas seis, que también van a ser secretadas dependiendo de las necesidades corporales. ¿Ya? Si cada hormona va a tener su estímulo que produce o su necesidad que va a producir que el hipotálamo pues empiece a liberar estas hormonas. Por ejemplo, si hay hipoglicemia, eso es un estímulo para la secreción de hormona de crecimiento que va a llegar hacia el hipotálamo libera somatoliberina, por los axones hasta el eminencia medio, se libera en el tallo hipofisario, se dirige hacia la adenohipófisis, la somatoliberina estimula ahora a las células somatótropas de la adenohipófisis y empiezan a liberar somatotropina u hormona de crecimiento hacia la sangre. Y bueno, luego la hormona de crecimiento. Esta hormona influye en casi todos los tejidos del cuerpo. Lo hace de tres maneras. Primero, aumenta la síntesis proteica de la célula. Aumenta la movilidad, cantidad y uso de ácidos grasos libres en sangre provenientes del tejido adiposo. Extrae estos ácidos grasos libres del tejido adiposo y fomenta su movilización hacia la sangre y aumenta la fuerza de su uso. Y disminuye la utilización de glucosa como fuente de energía. Por lo tanto, es contrainsulínica. Va a aumentar la glicemia en el cuerpo. Aunque es algo curioso el por qué y cómo lo hace. Luego lo explico. Este, lo primero, la hormona de crecimiento favorece la síntesis proteica. Esto lo que va a hacer es aumentar las proteínas en las células del cuerpo. Como lo que va a hacer es hacer crecer a las células y aumentar su diferenciación y multiplicación, va a necesitar más proteína. Entonces lo primero que hace es que aumenta o promueve la captación de aminoácidos por parte de las membranas celulares hacia la célula. Es como aumenta los monómeros o aumenta como esta fuente o unidades mínimas de las proteínas para poder construir estas proteínas, sintetizarlas. Luego aumenta la transcripción y traducción de ADN. Recordando que transcripción es el proceso en el cual el ADN se convierte a ARN mensajero, ADN del núcleo, se crea o se sintetiza ARN mensajero que contiene una información. Y traducción es la conversión de la información del ARN mensajero hacia los ribosomas, formando posteriormente una proteína. ¿Okay? Transcripción es como pasar de un lenguaje en formato de audio hacia escrito, como si fuese el mismo lenguaje pero puesto de otra manera. Y traducción es cambiar este lenguaje a otra cosa, a otro lenguaje, pues. Traduce esta información genética a proteína. Y también reduce la degradación de las proteínas ya existentes. Por lo tanto, actúa como una hormona ahorradora de proteínas. Y ahora la, la hormona de crecimiento favorece la utilización de grasas como fuente de energía. Esto lo que hace es aumenta la movilización de grasas provenientes del tejido adiposo y su conversión a acetilcoenzima A, acetil-CoA. Y esto provoca que todas las células del cuerpo utilicen ahora grasa eh, para formar energía a partir de esta acetil-CoA. Y por lo tanto, utilizan grasas como fuente de energía en detrimento de la utilización de hidratos de carbono y proteínas. Como ya están utilizando grasas para producir ATP y se produce bastante ATP a partir de las grasas, ya no necesita producir ATP de otras fuentes, ya que ya está teniendo más que todo el ATP proveniente de las grasas. Y lo que va a producir esto es que no se degradan proteínas y no se utilizan carbohidratos. Y aquí sale, la hormona de crecimiento reduce la utilización de los hidratos de carbono. Em,
para la hormona de crecimiento tiene como un efecto de resistencia a la insulina en las personas. Esto es mediada por la hormona de crecimiento. Por eso que sale que se dice que la hormona de crecimiento tiene un efecto diabetógeno. ¿Mm? Y la razón de esto es bastante interesante. Pero primero, reduce la utilización de hidratos de carbono disminuyendo la captación de glucosa por los tejidos, como en células como el músculo esquelético o el tejido adiposo, haciendo que tenga como una resistencia a la insulina, hace que la célula sea menos sensible a, la- a los efectos de la insulina. Por lo tanto, menos carbohidratos van a entrar hacia la célula y se van a quedar por fuera. Esto va a aumentar la glicemia o la glucemia. Luego, aumenta la formación de glucosa por parte del hígado, ¿ya? A partir de glucógeno. Y aumenta la secreción de insulina. Eso es curioso porque a pesar de que está impidiendo los efectos de la insulina, está aumentando su secreción por parte del páncreas. Y recuerdo que el profesor preguntó esto en clase, o más bien como hizo como la incógnita de que a pesar de que tiene este efecto, aumenta la secreción de insulina. La razón de esto es porque la insulina tiene un efecto aparte de hacer que se introduzca la glucosa en las células, también introduce aminoácidos. Creo que porque hay un transportador de aminoácido glucosa en las células. Ahora, ¿el por qué? Porque el efecto de la hormona de crecimiento, como yo dije, es aumentar el de tamaño de las células, su diferenciación y su multiplicación. Para esto va a necesitar mucha energía. Al principio, cuando está activa la hormona de crecimiento, cuando se está secretando y está en sus receptores, va a utilizar grasas como fuente de energía, mientras está produciendo el aumento de la síntesis proteica. eh, Está creando más proteínas y esto requiere mucha energía. Entonces está proveniente del ácido graso. Luego está haciendo como aumentando las reservas de glucosa. Está impidiendo que la glucosa entre para que se empiece a acumular en la sangre y haya hiperglicemia y empieza a acumularse la insulina. Un estímulo para que la hormona de crecimiento se reduzca en su secreción es la hiperglicemia. Por lo tanto, una vez que la hormona de crecimiento ejerza sus acciones en las células, aumenta la síntesis proteica, la utilización de ácidos grasos en la célula como fuente de energía y produzca hiperglicemia, va a empezar a reducir ahora su secreción, como que se regula a sí misma por sus efectos. Y cuando se va la hormona de crecimiento, deja de cumplir sus acciones, la célula va a tener ahora un mayor metabolismo, va a tener ahora mayores necesidades energéticas, incluso después de que la hormona de crecimiento se fue, porque la hormona ahora tiene un metabolismo mayor, porque ahora es más grande. Una célula hipertrófica tiene más necesidades energéticas. Y ahora, como la hormona de crecimiento provocó como un aumento de las reservas de glicemia en la sangre, con toda la insulina que estaba acumulada y toda la glicemia que estaba acumulada en sangre, ahora se van a meter a la célula y van a empezar a utilizar bastante, las células van a empezar a utilizar bastante esta glucosa, ahora que tiene disponible, para que sus reservas perdón, para que sus necesidades energéticas se, se abastezcan gracias a la glucosa, incluso después de que la hormona de crecimiento se haya ido. Y bueno, la hormona de crecimiento estimula el crecimiento del hueso. Lo que hace es estimular a los osteoblastos. Todos los osteoblastos normalmente están como dormidos en el hueso en forma de osteocitos. Y cuando se activan se convierten en osteoblastos. Son células activas. Son metabólicamente bastante activas. Eh, estos son células del periósteo, que es la parte externa del hueso, y depositan hueso nuevo, el tejido conjuntivo de hueso, en la superficie del hueso, del hueso viejo. Además, estimula a los osteoclastos. Los osteoclastos son células similares, pero que en vez de producir hueso, van a degradar hueso, específicamente el hueso viejo. Eh, bueno,
aquí puse hueso nuevo. En, ya. Esta hormona produce que la longitud de los huesos largos aumente y porque incrementa la cantidad de hueso en los cartílagos epifisarios. El cartílago, la parte del hueso, que es el cartílago epifisario, es la parte de unión entre la diáfisis y la epífisis. Eh, y en la adolescencia, pues esto está en crecimiento, pero cuando ya uno se hace adulto, disminuye la formación de hueso y se termina fusionando. A partir de ese momento, pues ya no se genera alargamiento de los huesos. Sin embargo, algo curioso es que la hormona de crecimiento puede aún así aumentar la formación de hueso en personas adultas, pero más que todo va a ser como un engrosamiento, ¿ya? Por eso, más que todo en la mandíbula y creo que en los, en los dedos, quizás, pero bueno, pero va a ser mucho menos, porque ya cuando una persona sea adulta va a tener hasta un 25% de la hormona de crecimiento cuando tenía en la etapa de la pubertad. Este, bueno, creo que eso ya cubre la mayoría del tema, lo más importante. Em, y tal. A ver si no se me olvidó ningún detalle. Mm, ok, aquí un detalle. eh, que entre la mayoría de las células glandulares de la adenohipófisis, entre el 30 y 40% son células somatótropas, que sintetizan la hormona de crecimiento, mientras que el 20% de sus células son corticótropas. Las demás representan un 3 al 5%, que son las tireótropas y gonadótropas, y lactótropas. Sin embargo, estas hormonas que sintetizan, a pesar de que son menos células, que las producen y las liberan, son hormonas potentes. Por lo tanto, esta menor cantidad de hormonas pues produce sus efectos de manera potente y lo suficiente para que la ejerzan de manera correcta. Eh, luego ahora, aquí hay unos factores que estimulan o inhiben la secreción de la hormona de crecimiento. Está, como ya mencioné, el descenso de la glucemia, descenso de los ácidos grasos, aumento de los aminoácidos en sangre, más específicamente la arginina, inanición o ayuno. Esto es el más importante. Lo que más va a estimular la secreción o liberación de la hormona de crecimiento es la inanición-ayuno, más específicamente por la deficiencia de proteína. No tanto por la deficiencia de hidratos de carbono o ácidos grasos, sino más que todo la deficiencia de proteína. Si la persona tiene hipoproteinemia, va a tener mayor secreción de hormona de crecimiento. En parte porque uno de sus efectos es aumentar la, la síntesis de proteína, la utilización de aminoácidos y disminuir la degradación de proteína. Entonces, ahorra proteína. Traumatismo, ejercicio, el sueño profundo, en las primeras 2 horas especialmente, cuando se producen más hormonas de crecimiento. Y obviamente la hormona liberadora de la hormona de crecimiento, la somatoliberina, proveniente del hipotálamo. Y la grelina, que es una hormona que procede de unas horas antes de comer, ¿no? Cuando el estómago está más vacío. Y la que inhibe la secreción del hormona de crecimiento es el incremento de la glicemia, incremento de ácidos grasos, bueno, básicamente lo contrario, envejecimiento, obesidad, hormona inhibidora, que es la somatostatina, si se, hormona de crecimiento exógena, es decir, si se administra artificialmente o en tratamiento hormona de crecimiento, similar a como cuando fisicoculturistas se ponen testosterona exógena, ya no la producen o la producen en mucha menor medida. Y factores de crecimiento similares a la insulina, somatomedina. Esto ya lo voy a mencionar también. Las somatomedinas lo que hacen son como los mediadores de la somatotropina, de la hormona de crecimiento. Eh, Estas son sintetizadas al mismo tiempo que la hormona de crecimiento y actúan como sus mediadores. Lo que hacen es que se sintetizan al mismo tiempo que la hormona de crecimiento
y va a unirse a, por ejemplo, el tejido óseo para hacer esta estimulación de los osteoblastos. Sin embargo, la somatotropina es sola, sin necesidad de las hormonas de crecimiento, también puede ejercer en cierta medida este crecimiento óseo, pero más que todo va a ser a partir de la somatomedina, específicamente de la IGF-1, que es su principal y la única que se menciona aquí en este texto. Em, y bueno, aquí está diciendo que los niños con deficiencia de esta somatomedina no consiguen crecer a pesar de que tienen hormona de crecimiento en niveles normales o altos. Aquí los pigmeos africanos no tienen una buena síntesis de estos factores de crecimiento similar a la insulina, somatomedina, y por lo tanto no ejerce su acción bien la hormona de crecimiento. Eh, y, y tal, aquí tiene que la inyección directa produce crecimiento de regiones óseas, pero es algo menor. Eh, sí, hombre, o sea, no importa, eso explica un poco de que la IGF-1 se une con fuerza a una proteína transportadora similar a las hormonas esteroideas, mientras que la hormona de crecimiento tiene una unión muy laxa, ¿ok? Con una proteína que también se sintetiza cuando se empieza a liberar hormona de crecimiento. Laxa significa una unión débil, ¿ok? Entonces esto hace que la hormona de crecimiento se une a una proteína, pero es hidrosoluble. La hormona de crecimiento es hidrosoluble, pero se puede unir a una proteína transportadora especial para ello. Se une de manera laxa, es decir, débil, se transporta y se libera muy rápidamente. Esto hace que su vida media sea corta, sea como de 20 minutos. Sin embargo, la somatomedina, como IGF-1, va a unirse mucho más fuertemente a estas proteínas. Por lo tanto, va a tener una vida media larga, como de 20 horas, creo que era. Sí, unas 20 horas. Porque se va a tener que liberar primero o separar de estas proteínas para ejercer su efecto. Por lo tanto, como que se va a ir como que soltando poco a poco y no va a ser de una vez su acción. Eh, y tal, va a ser más algo más sostenido. Probablemente sea también por eso que es bastante importante. Por tanto, la hormona de crecimiento funciona quizás más que todo como un señalizador para que se empiecen a sintetizar y liberar los factores, la somatomedina, la IGF-1. Y por lo tanto, la IGF-1 es el principal factor que va a generar el crecimiento en las personas. A pesar de que la somatotropina puede también ejercer esos efectos. La regulación, pues ya lo mencioné, déficit de proteína, baja concentración sanguínea de glucosa, de ácidos grasos, grelina, una hormona secretada por el estómago antes de la comida y tal. Eh, y es muy importante el déficit de proteínas para la secreción de hormona de crecimiento. Mm, Aquí vuelvo a explicar que la somatoliberina estimula la secreción de eh, hormona de crecimiento y que la somatostatina la inhibe. No hay nada importante aquí. Y luego están las anomalías. El panhipopituitarismo, que es la secreción de todas las hormonas, reducción de la secreción de todas las hormonas adenohipofisarias. No va a haber prolactina, tirotropina, somatotropina, corticotropina, este, y las gonadotropinas. Por lo tanto, va a ser un defecto bastante grave, porque todas estas hormonas son muy importantes para el desarrollo sexual, el crecimiento, hormonas esteroideas, utilización de hidratos de carbono, proteínas y ácidos grasos, eh, y, el funcionamiento del metabolismo. Solamente por la disminución de las hormonas tiroxina y triiodotioronina va a tener una deficiencia bastante grave las reacciones bioquímicas intracelulares, ya que las hormonas tiroideas controlan la mayoría de estas reacciones
intracelulares en todas las células del organismo. Son hormonas muy importantes. Em, y esto pueden ser por este, tumores o quizás traumatismo. Y puede producir obviamente pues, enanismo si se produce en la infancia. Se puede tratar y tal. Y luego está el gigantismo, que es exceso de hormona de crecimiento. Está la acromegalia, después de la adolescencia, que son personas que van a tener ciertas alteraciones, como la mandíbula se va a hacer muy prominente, va a haber unas alteraciones, varias alteraciones óseas, ¿tal? Y, ya, y poco más. Aquí explica que la hormona de crecimiento reduce con la edad. Aquí esto es un señor con acromegalia. Si pueden ver, tiene la mandíbula prominente y también tiene la nariz grande. Y también la frente también se hace prominente. Y la región supraorbital, el hueso aquí, se hace también bastante prominente. Y por último, la neurohipófisis, como ya mencioné, sintetiza dos hormonas, perdón, almacena y libera dos hormonas provenientes del hipotálamo, que es la vasopresina u hormona antidiurética y la oxitocina. Estas dos hormonas tienen una composición muy similar. La única diferencia es que la vasopresina tiene feninina y también mm, eh, otra arginina. Mientras que la oxitocina contiene isolenina y leucina. Ujú. Pero en esencia tienen una composición extremadamente similar. Y lo que va a hacer la vasopresina y hormona antidiurética, ya lo mencioné. El estímulo puede ser de disminución de la presión arterial o de aumento en la concentración osmolar del plasma. ¿Ya? Va a actuar en las células epiteliales tubulares, los receptores beta V2, perdón, y va a aumentar va a disminuir la excreción de agua. Y los receptores V1 va a estar en el músculo liso y va a provocar va a provocar vasoconstricción. Luego también, algo que puede ser importante es que la vasopresina utiliza como segundo mensajero AMP cíclico. ¿Ok? Y luego la oxitocina lo que va a hacer es aumentar el desarrollo perdón, va a aumentar la secreción de la leche materna hacia los pezones y luego va a estimular los movimientos o contracciones del útero al final de la gestación. Por lo tanto, tiene una implicación muy importante ya para empezar el proceso del parto, ya que está principalmente aumentado en embarazadas en las últimas etapas. Y ya, aquí explica un poco sobre lo que ya dije. El volumen sanguíneo cuando desciende al 15, 20, 25%, aumenta hasta 50 veces los valores de hormona antidiurética o vasopresina. Y la oxitocina, que estimula la producción de contracción del útero en gestante y estimula la expulsión de leche por las glándulas mamarias. Y ya está. Es un mecanismo en el cual cuando la- las mamas de la mujer empiezan a recibir estimulación por parte del lactante, pues entonces empieza a liberar más oxitocina y esto produce que se empiece a ver ya la secreción de leche. Y ya está, eso es todo. Fue bastante corto, mucho más corto de lo que yo pensaba, pero realmente no hay mucho que decir. O sea, si nos ponemos como que más específico en los estudios de la importancia de las proteínas y la, los factores que regulan las hormonas, pues puede ser un poco más largo, pero realmente ya no hay mucho más que decir realmente. Creo que no tengo ningún detalle que se me pase. Listo. Eso es todo.